en este tema del Espíritu Santo que es un poquito extenso y lo estamos tratando de explicarlo lo mejor posible para que podamos entender correctamente lo importante que es en nuestras vidas, que podamos disfrutar de este conocimiento pleno de nuestra identidad en Cristo y la importancia de, del conocimiento de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el poder de Dios que nos lleva a apropiarnos de la bendición, de la promesa, de todo aquello que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia en la cruz del Calvario. Y vamos a repasar algunos versículos, como 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, que dice: por lo cual el que habla en lenguas extraña pide en oración poder interpretarla, porque recuerda que no tan solo es el orar en lenguas, el tener el bautismo del Espíritu Santo y agarrarte a hablar sin tener entendimiento, porque no tiene sentido que no tengamos entendimiento, que no tengamos esa revelación y que podamos tener la interpretación correcta, porque finalmente es que cuando tú y yo hablamos en lenguas, lo hacemos para edificarnos a nosotros mismos, para poder extraer esa revelación, esa sabiduría que ya mora en nosotros por el Espíritu Santo de Dios y que nos urge estar el día a día, estar recibiendo esa sabiduría, esa revelación del Señor para poder estar viviendo en la plenitud de Cristo y para, como lo estamos mencionando, realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque de otra manera no lo estaríamos haciendo. Entonces, hazlo así, pide al Señor el poder interpretarlas. No es estar orando en lenguas, estar orando en lenguas para, como decirte a ti mismo, estoy confirmada en el Espíritu Santo, estoy orando en lenguas. El orar en lenguas tampoco es para sentir la presencia, ni para hacer que descienda la presencia del Señor. No, el orar en lenguas es para poder edificarnos a nosotros mismos, para poder extraer la sabiduría de Dios que ya mora en nosotros, para poder manifestar el poder de Dios en nuestras vidas y poder entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar en ese propósito que ya nos ha revelado y que tenemos que seguir avanzando en nuestras vidas. Así es que hazlo así, pídele al Señor que te revele, que te dé esa interpretación. Y segura estoy que vas a sorprenderte de lo que estará sucediendo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El hablar nuevas lenguas, el hablar, el orar en lenguas, es algo muy importante para la vida del creyente nacido de nuevo, porque esto es un regalo de Dios y esto es algo que el Señor nos ha concedido, el hablar en nuevas lenguas. Así es que no te sientas excluido, no te sientas que no es para ti o que tú no tienes la capacidad o que no puedes desarrollarlo, que batallo y que no sé qué hacer, que no puedo, me es muy difícil. Pues no debe de serlo. Simple y sencillamente tienes que conocerlo para entenderlo y creerlo correctamente. Eso es lo más importante, que tú puedas apropiarte de esta bendición, pero tienes que creer lo que es para ti. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Recuerda que las cosas
espirituales son locura para la mente natural. Las cosas que son de Dios, las cosas del Espíritu, la misma palabra de Dios para el hombre natural, y lo hemos estado comentando, que aún para nosotros mismos que estamos meditando en la palabra, que hemos estado caminando en ella, muchas cosas te pudieran parecer ser locura porque no las entiendes y no te ocupas en esforzarte un poquito más por perseverar en apartarte eh, para tener más tiempo, más comunión con el orar y con el meditar la palabra y tener esa relación amistosa, esa relación dinámica con la palabra de Dios, para que entonces puedas tener una mayor revelación y una mayor sabiduría. Todo esto requiere un esfuerzo. Entonces tienes que enfocarte. Si estás orando y como que pareciera ser que ya esa luz de lo que esperabas recibir y entender ya estaba llegando a tu entendimiento, pero de repente ves al reloj y dices, son las 9 de la noche, la hora de la novela o de la película. No sé a qué hora sean las novelas o las películas, pero bueno, tú te programas, pero algún programa importante, algo que quieres ver, o la serie que estás viendo y que solamente la pasan a cierta hora, y entonces te distrae, en vez de permitir que la luz del Evangelio de Jesucristo, de su palabra, sea la que te traiga esa revelación y esa sabiduría, este, de repente la luz de la televisión, pues es la que ya te llama la atención. Entonces es muy importante que perseveremos, que permanezcamos ahí, lo más que podamos para poder avanzar, para que nuestra naturaleza carnal, nuestro hombre natural, no, no se quiera distraer con cortarle la inspiración a ese canal espiritual tan importante en ese momento en el que tú estás recibiendo esa revelación. Y no la puede entender, ¿te fijas? ¿Por qué el hombre natural no puede entender? No lo puede entender, es locura. Pues precisamente por eso, por falta de conocimiento, por la ignorancia. Porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Así es que tú no esperes obtener la mejor respuesta para tu vida a través de tener razonamientos naturales, lógicos, de la mejor inteligencia, sabiduría y el mejor consejo natural. Porque finalmente yo estoy segura que tú y yo lo hemos experimentado. No hemos podido obtener lo mejor del consejo sin ofender a quien con mucho respeto se lo merece por decir el doctor. Mucha gente acude a la psicología, que es gente que con muy buen corazón pretenden ayudar a la gente, pero no hay nada mejor que la sabiduría de la palabra de Dios, que podamos estar recibiendo lo que el Señor ya nos concedió, ya nos lo puso para que nuestras vidas fuéramos bendecidos. Entonces es la palabra de Dios lo único que va a poder llevarnos a apropiarnos de la bendición y a poder tener entendimiento, porque las cosas solamente se disciernen espiritualmente. Y fíjate que qué importante es esto, porque por ahí hay un dicho en el mundo que el niño aprende o porque obedece o aprende a golpes, o porque es sabio y quiere obedecer, o porque va a aprender a golpes porque fue necio. Y entonces, pues esto es una comparación muy similar que tú y yo pudiéramos tomar el día de hoy para nuestras vidas. O tomamos la bendición de la palabra de Dios y decidimos escuchar ese consejo para nuestras vidas, o va a pasar el tiempo, no vas a poder obtener lo que tú esperabas y vas a tener que sufrir como una pequeña situación, un pequeño detalle
que puede ser a veces doloroso para la vida del creyente, por no poner atención a lo que el Señor nos está hablando. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Solamente enfocarnos en su palabra y edificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien. Y lo que vamos a continuar viendo el día de hoy, que es muy importante, de lo que estuvimos viendo en el tema pasado, el poder para vivir, cómo es tan importante que cuando tú y yo tengamos una necesidad, no estemos esperando que el Señor esté eh, anunciándose a nuestras vidas a través de una voz fuerte que nos esté hablando y nos esté diciendo, oye, haz esto, haz lo otro. No, recuerda que la sabiduría de Dios ya está en ti. Tenemos la mente de Cristo, nuestro espíritu, tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas por su Espíritu Santo. Es algo que ya tenemos, pero tenemos que ejercitarlo, tenemos que ponerlo en acción a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y es ahí en donde tú y yo debemos de enfocarnos en ese poder para vivir que ya mora en nosotros por su Espíritu Santo. Y te voy a invitar ahora a que me acompañes a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y esto es muy importante porque el orar en lenguas no debe quedar excluido de nuestras vidas como creyentes y tenemos que tenerlo muy claro en nuestras mentes, que es para la iglesia de hoy. No es algo que solamente en el tiempo de cuando sucedió en Hechos el Pentecostés o en la iglesia antigua o solamente exclusivo para algunos. No es algo que ha pasado, es algo que tiene que permanecer y es algo en lo que tú y yo debemos de perseverar. Comentaba en el tema pasado que tenemos que enfocarnos en el orar en lenguas y tenemos que ejercitarnos lo más que podamos, que sea un ejercicio constante y continuo. Entre más lo hagamos, vamos a poder extraer más de nuestro interior esa sabiduría, esa inteligencia y vamos a poder estar también extrayendo el poder de Dios para poder vivir en esta vida natural, una vida sobrenatural, la cual hemos sido llamados a vivir tú y yo. Versículo 17 en adelante. Cinco, perdón, permítanme tantito porque me equivoqué, puse mal el capítulo. Desde el 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por eso que siempre y todos los días nos enfocamos en decir que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús.
porque Dios se agrada en nosotros, por lo que somos en Cristo, por lo que Él es en nosotros, porque Él ve a nosotros la obra completa, perfecta y terminada. Y entonces ya no hay nada más que hacer por nosotros. Ya Cristo lo hizo todo. Es por eso que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo, pero Él nos encargó la palabra de reconciliación. Y esto quiere decir que tú y yo, como nuevas criaturas, como esos creyentes nacidos de nuevo, es por eso que de aquí tú y yo podemos saber que somos nuevas criaturas, una nueva creación, una nueva especie jamás existida. ¿De dónde sacamos estos conceptos o de dónde decimos que somos creyentes nacidos de nuevo? Y recuerda que la nueva vida es en nuestro espíritu. No pudimos haber vuelto a nacer en nuestra carne, pero tú y yo somos nacidos de nuevo en nuestro espíritu. Tenemos que tener muy claro esto para que no te confundas y luego alguna otra persona venga y te diga, ¿y de dónde sacas eso? ¿Quién lo dijo? Pues lo dice la palabra, ¿verdad? Y entonces, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Estoy en el versículo 18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Te fijas qué importante es poder tener presente en nuestro pensamiento para poder permanecer en el poder de Dios? Tenemos que conocer, entender para poder creer correctamente la palabra de Dios. Y entonces los conceptos más importantes de la salvación, de la obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, que son el Evangelio de Jesucristo, son los que nos hacen permanecer en el poder de Dios, pero solamente vamos a permanecer en el poder de Dios por la revelación de la palabra, por el Espíritu Santo, pero tenemos que renovar nuestros pensamientos para desechar todo pensamiento equivocado, para quitar de nuestra mente todo aquello que es basura, aún todo aquello que pudiera tener un concepto religioso en donde nos quiere sacar de la gracia e ir hacia la ley, y tú y yo no podemos vivir por la ley, no podemos exigirnos a vivir bajo la ley como creyentes nacidos de nuevo, habiendo reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque de otra manera tú no vas a poder apropiarte de la bendición que el Señor Jesucristo nos concedió por gracia en la cruz del Calvario por la fe, no por las obras. Nadie puede agradar a Dios por las obras, solamente Cristo lo pudo hacer. Y es por eso que el Señor, que Dios reconcilió al mundo, nos reconcilió a ti y a mí a través de la obra de Jesucristo. Y ahora Dios, fíjate cómo continúa diciendo el versículo 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Te fijas qué importante es esto? Porque no podemos vivir en la condenación de que Dios está tomando en cuenta nuestros pecados, porque si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, nada más tú piénsalo, te lo encargo de tarea, porque yo no conozco eh, tus pecados, ni tú los míos. Pero si nosotros estuviéramos viviendo, pensando si vamos a agradar a Dios por nuestras obras, sería muy difícil poder hacerlo, porque no somos perfectos, no somos santos. Solamente Cristo lo es. Y es a través de lo que Él ha hecho en nosotros
y de lo que Él es en nosotros, que Dios envió a su Espíritu a morar a nuestros corazones, como lo dice Gálatas 4:6. Es por eso que tú y yo hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo. Así es que tenemos poder en nuestro interior, tenemos el Espíritu de Dios en nuestro interior y simplemente no somos seres naturales ahora, somos seres sobrenaturales. Y ahí tenemos que partir para saber que podemos vivir en el poder de Dios. Ahora te voy a invitar a que me acompañes aquí a Primera de Corintios a leer capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es que ahora, como nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, y somos el templo del Espíritu Santo, que es algo que no debemos de ignorar y que muchos cristianos sienten que no tienen poder para cambiar sus vidas, pero eso no es verdad. Nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y una vez que tú y yo sabemos esto y aprendemos a liberar el poder de Dios que ya está en nosotros por el Espíritu Santo, es que vamos a poder transformar nuestras vidas y entonces vamos a poder apropiarnos de la bendición, vamos a poder vivir en el poder de Dios y vamos a apropiarnos de todas esas promesas, de todo aquello que el Señor ya puso en tu corazón. Recuerda que cuando tú te deleitas en el Señor y estás meditando en su palabra, los deseos del Señor vienen a posicionarse correctamente en tu corazón para que entonces te deleites en el Señor y Él concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Pero estos son los deseos que van de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces tú estarás recibiendo la revelación específica para cada una de las situaciones de tu vida. Y no estoy hablando de situaciones, hablando de problemas, estoy hablando de todas las áreas en las que tú has soñado con un proyecto, en las que tú ya te has visto que vas a alcanzar un objetivo en tu vida familiar, en tu matrimonio, profesional, sirviéndole al Señor. Y entonces esa revelación va a venir a tu vida de una manera en donde instantáneamente tú estarás percibiendo cómo el Señor te está llevando de su mano. Pero no creas tú que el recibir la revelación del Señor es algo que de repente ya recibí una idea y empecé a entenderlo y ya de ahí ya voy a partir haciendo todo lo que creo que tengo que hacer. Esto requiere profundizar y tienes que esforzarte por ir más allá. Entonces, tú tienes que continuar orando en lenguas, para extraer esa sabiduría y extraer esa inteligencia y que tú puedas estar identificando hacia dónde debes de ir. Recuerda que todo tiene un proceso y tienes que ir paso a paso avanzando en tu vida, en tu día a día, porque son muchas las cosas que implican eh, el llegar a alcanzar y a realizar correctamente un objetivo en tu vida. No es así solamente extraer una idea y luego ya desarrollarla. El Señor tiene
la, la respuesta correcta y en tu interior tú ya tienes la respuesta correcta, ya tienes la sabiduría y la inteligencia para desarrollar todas las cosas y para poder avanzar hacia ellas. Solamente debes permanecer orando, orando en lenguas, ejercitándote para ser sensible en lo espiritual. Recuerda, hay que discernir las cosas espiritualmente, porque tu hombre natural no lo puede hacer, pero para construir todo aquello que anhelamos construir, y no tan solo de un día, sino de toda nuestra vida, requiere esfuerzo de poder enfocarnos en el meditar en la palabra. Y también es muy importante que sepas esto. La revelación de Dios y el concepto que Dios te va a dar para que tú puedas realizar su voluntad en tu vida no va a quedar fuera del contexto de la palabra. Todo tiene que ir dentro del contexto de la palabra. Todo tiene que ir relacionado con la palabra de Dios. No hay nada que el Señor te vaya a revelar que sea algo extra, que quede fuera de lo que no está escrito. Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor un poquito medio tosco, pero puede ser un ejemplo que se me ocurre ahorita. Es que si alguien está en una situación difícil en su matrimonio y en vez de pedirle al Señor que, que a través de la sabiduría y la inteligencia que ya mora en ti, este, estés esperando que Dios te hable acerca de que hay otra persona que va a ser tu esposo, cuando Dios te entregó un esposo, una esposa, y, y es ahí en donde tú tienes que enfocarte para extraer esa sabiduría, esa revelación, para restaurar, para corregir, para disfrutar, para gozar, para recibir de la plenitud que Cristo ya te dio, porque además esto implica que tienes hijos, probablemente tienes nietos, ¿me entiendes? Para cada uno de los proyectos de nuestras vidas, todos tienen que ir en congruencia única y exclusivamente con el consejo de la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante porque entonces quiere decir que el esforzarnos en el orar en lenguas implica que tengamos el conocimiento de la palabra, porque es ahí en donde tú vas a tomar las bases para que puedas tener esa perfecta sabiduría, ese perfecto conocimiento, ese discernimiento correcto para enfocarte correctamente y luego que no estemos divagando en lo que dice Dios, que no es verdad que lo dice, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos correctamente en lo que esperamos recibir del Señor, porque segura estoy que lo vas a disfrutar y que te vas a sentir grandemente bendecido. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Es muy importante que al día de hoy nos enfoquemos correctamente en que las lenguas no desaparecerán. Las lenguas no deben de impedirse el que se hablen. El orar en lengua no se puede impedir el hablar y el orar en lenguas. Así es que es muy importante, como lo he comentado en los estudios que hemos tenido respecto al orar en lenguas, que de manera personal, si tú aún todavía no has podido desarrollar este don, nos contactes directamente para poder estarte apoyando respecto al orar en lenguas, porque no debemos de impedir el orar en lenguas. Y si tú ya has desarrollado este don
y ya lo estás ejercitando, pero te falta un poquito más, pues solamente es cuestión de enfocarte y dedicarle un tiempo. Yo te sugeriría que pusieras un horario para estar orando y estar ejercitándote en el orar en lenguas, porque las lenguas no van a desaparecer hasta que llegue lo perfecto. Entonces, eso es muy importante. Esto lo dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Vamos a leerlo. Dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y cuándo va a llegar lo perfecto? Lo perfecto va a llegar cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros. De cualquier manera en que estemos, cuando estemos con Él. Y cuando Él venga por nosotros, va a ser en ese momento. Pero entonces será cuando veamos al Señor cara a cara, en donde ya nuestro cuerpo, nuestra naturaleza carnal, ya no va a estar, ya va a ser glorificada y entonces ya estaremos con el Señor. Pero es muy importante que para que nosotros podamos vivir en el poder de Dios, para que podamos disfrutar de la bendición del Señor, tenemos que ejercitarnos en el orar, en el hablar en lenguas. Es muy importante para que tú puedas discernir y para que puedas seguir el designio de Dios que tiene para tu vida de manera personal. Necesitas orar en lenguas. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Pues que de manera personal tú vas a estar recibiendo la dirección, tú vas a estar recibiendo esa guía de parte del Espíritu Santo para que puedas entender el designio de parte de Dios para tu vida. Amén. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, me seréis testimonios. Entonces, tenemos que ser congruentes con el abrazar, con el creer la palabra de Dios y que no, yo conozco gente que le ha puesto un límite al orar en lenguas, que piensa o tiene miedo que no sé, qué puede pasar en sus vidas, pero se limita a el orar en lenguas. Eh, Cuando realmente, si tú has creído en el Señor Jesucristo, dice la palabra en Gálatas 4:6, que Él envió el Espíritu de su Hijo a morar a nuestros corazones, por el cual podemos clamar Abba Padre. Entonces, tú y yo tenemos que entender que si ya hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, le hemos reconocido, entonces ya el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mora en ti. No debes de tener ningún temor, pero debes entonces de entender que tú necesitas hablar en lenguas. Tú lo necesitas y tienes que reconocerlo, porque Dios ha colocado en el interior de cada creyente vuelto a nacer a su Espíritu Santo. Y entonces la vida del cristiano inicia aquí, pero no debes de quedarte ahí solamente porque te estás frenando, estás limitando el poder de Dios que ya mora en ti. Tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo para sacar el poder de Dios que ya mora en tu interior. Y esto es
orar en lenguas. Es muy importante, entiéndelo, reconócelo y entonces disfruta de esa promesa, de esa bendición, de ese poder que ya mora en ti. Lucas 24:49. Y con esto terminamos. Y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Te fijas qué importante es esto? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, si ese poder que es el poder del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, ya mora en nosotros. Tenemos que reconocerlo, tenemos que apropiarnos de él, porque el hablar en lenguas es la señal inicial externa del bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida del creyente. Es la señal externa del bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. No lo tomes para otra situación, pero entiéndelo que el bautismo del Espíritu Santo es para la iglesia, para el día de hoy, y es poder para vivir. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Que pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bye. Hasta mañana. Mañana. Avisarles, hijos.